Muy buenas tardes, soy Peter Dimopoulos, Sports Scientist de WIMU. La siguiente ponencia de esta tarde tiene como protagonista a María Reina. Recientemente, María se ha doctorado en Ciencias del Deporte y en la actualidad es coordinadora del área de preparación física de la cantera de Cáceres Basket, siendo la preparadora física de su filial en Liga EBA. Además, también es preparadora física en las selecciones nacionales de España. Recordad que cualquier pregunta que tengáis la podéis anotar en el chat y María la resuelve al finalizar su ponencia. Os dejo con la ponencia titulada Cuantificación de la carga externa e interna durante el entrenamiento y la competición en baloncesto femenino. Hola a todos, mi nombre es María Reina. En primer lugar, agradecer a toda la familia de WIMU el poder estar hoy aquí contándoos un poco mi experiencia con este tipo de dispositivos. Estos dispositivos comencé a usarlos hace en torno a 5 años, cuando recogí una serie de datos para mi trabajo fin de máster. Y estos últimos 4 años he estado desarrollando mi proyecto de tesis doctoral, que he defendido hace pocas semanas. Y esto me ha dado la oportunidad de usar este tipo de dispositivos en muchas recogidas de datos y trabajar con muchos equipos diferentes. Concretamente, esta tesis doctoral se basó en la cuantificación de la carga externa e interna durante tanto el entrenamiento como la competición deportiva en baloncesto femenino. Eh, a partir de aquí, siempre me gusta empezar contando como un punto de partida el contexto, la situación que ha vivido el deporte femenino a lo largo de los años. Y es que, debido a su tardía incorporación, actualmente existe una menor participación por parte de las mujeres en este ámbito y, por consiguiente, el interés científico es muchísimo menor, concretamente 7 veces menor al deporte masculino. En el caso del baloncesto femenino en particular, es importante destacar una fecha muy importante, que fue el 22 de marzo de 1893, cuando Senda Berenson adaptó las reglas del baloncesto para mujeres y se disputó el primer partido oficial de baloncesto femenino. Desde esa fecha hasta hoy, en España, el deporte con más licencias, cuando hablamos de deporte femenino, es el baloncesto. También recibe un gran apoyo institucional y contamos con una importante liga a nivel profesional y una selección nacional que lo ha ganado prácticamente todo. Sin embargo, todos estos hitos conseguidos por el baloncesto femenino a lo largo de los años, la evidencia científica no los acompaña. Actualmente esa evidencia científica sigue siendo muy reducida y por este motivo consideramos importante aumentar esa evidencia, ese número de artículos científicos en baloncesto femenino. En este sentido, también es importante a la hora de querer cuantificar cómo es la carga en baloncesto femenino, conocer cuáles son las principales características del deporte. Y es que sus características físicas y fisiológicas se definen en la literatura como un deporte de carácter híbrido, es decir, que mezcla rutas aeróbicas y rutas anaeróbicas. Es decir, una jugadora o un jugador pasa una mayor parte del tiempo en intensidades de carrera bajas, pero eso lo combina con esfuerzos explosivos, tales como saltos, cambios de dirección, sprints, y que son los que al final van a determinar el rendimiento de una jugadora en una acción determinada o de un partido. En la literatura encontramos dos tipos principales de cuantificación de carga: la cuantificación de la carga externa y la cuantificación de la carga interna. La carga externa es la carga provocada por una tarea de entrenamiento o un partido y que es soportada por una jugadora. Sin embargo, la carga interna son las exigencias que el entrenamiento o el partido provoca en la jugadora, siendo individual y específica. Es decir, si un número determinado de jugadoras recorren una distancia de un punto A un punto B, el volumen de metros recorridos va a ser el mismo para todas las jugadoras. Pero, sin embargo, la frecuencia cardíaca media o máxima obtenida por esas jugadoras desplazándose del punto A al punto B va a ser diferente. El volumen de metros sería la carga externa y la frecuencia cardíaca sería la carga interna. Para la cuantificación de la carga han existido y existen diferentes métodos de cuantificación. Uno de los más estudiados a lo largo de los años ha sido el Time Motion Analysis,
que consiste en el análisis de vídeo, en colocar una serie de cámaras alrededor de la cancha y capturar una serie de movimientos para luego a través de un software poder definir diferentes valores de distancias recorridas, saltos, etc. En la actualidad se encuentra muy en auge el uso de dispositivos GPS, principalmente en deportes outdoor, en deportes de exterior, donde a partir de la señal satélite podemos posicionar al jugador en la cancha y controlar y saber a la velocidad a la que se desplaza. ¿Qué es lo que ocurre en deportes de interior? En deportes indoor como el baloncesto, que esta señal satélite se ve muy afectada por las instalaciones, lo cual no es una medida muy fiable. Por ese motivo, se utilizan a día de hoy para este tipo de deporte dispositivos inerciales que a través de una serie de dispositivos incluidos en ese dispositivo, como pueden ser acelerómetros, giroscopios, magnetómetros, consiguen darnos una serie de parámetros que nos ayudan a cuantificar la carga en interior. Además, también podemos acompañarlo con un sistema de antenas que se coloca alrededor del campo y crean un sistema de posicionamiento local que hace lo que conseguimos con los GPS y los satélites en exterior, pudiendo obtener también valores de distancia y velocidad. Por último, también para la cuantificación de carga ha sido comúnmente utilizado hojas de registro, como puede ser esta que os pongo aquí abajo a la derecha, que es la hoja de registro SIATE, que veremos en uno de los artículos publicados y que valora en función del tipo de tarea, de cómo es la tarea de entrenamiento, le da unos valores mayores o menores de carga. En el caso de la cuantificación de carga interna, la más utilizada ha sido el uso de la frecuencia cardíaca, ya sea a nivel medio, máximo o porcentaje. También se han usado marcadores hematológicos, aunque no tanto por su carácter invasivo, pero también da unos parámetros intrínsecos de los jugadores muy importantes. Y por último, el uso de escalas y cuestionarios. Todos conocemos la escala de fatiga de RPE, post-entreno o partido, o cuestionarios, como puede ser el cuestionario Wellness, que nos indica cómo se encuentra el jugador o la jugadora antes de enfrentar un entrenamiento o un partido. A partir de estas medidas de cuantificación de la carga, se ha conseguido establecer una serie de demandas competitivas del baloncesto masculino en general, que es donde existe una mayor cantidad de estudios. Y hemos encontrado que durante un partido un jugador de baloncesto recorre en torno a 5 o 6 kilómetros por partido, un porcentaje muy alto de esos metros los recorre a baja intensidad, como hemos dicho antes, suelen cambiar de patrón de movimiento en torno a una vez cada 3 segundos, ejecutan de 1 a 2 saltos por minuto y el porcentaje de frecuencia cardíaca suele ser superior al 80% de la máxima. Este tipo de estudios han sido comúnmente realizados con el objetivo de conocer qué es lo que demanda la competición para poder replicarlo en el entrenamiento, para poder hacer un entrenamiento más específico en función con las demandas que tengan los jugadores en la competición. Uno de los principales errores que se ha cometido es que ese entrenamiento donde aplicamos estas conclusiones e intentamos entrenar de una forma que se asemeje más a la competición no han sido estudiados. Entonces, realmente no conocemos si esas aplicaciones las estamos llevando bien a cabo en la práctica. Por ese motivo, en los últimos años se han empezado a realizar más estudios sobre las demandas del entrenamiento y principalmente se han medido en dos tipos de tareas. En tareas que denominamos de Small Side Games, que son juegos modificados o reducidos que recogen la esencia del deporte, es decir, tienen el mismo número de atacantes y defensores y siempre un compañero, que serían situaciones de 2 contra 2, 3 contra 3 y 4 contra 4. Y situaciones que denominamos full games, que son las situaciones más reales de entrenamiento. En el caso del baloncesto sería el 5 contra 5. Eso nos va a ayudar, nos va a permitir conocer si realmente estamos llegando a esas demandas competitivas durante el entrenamiento. Una vez conocido qué es lo que ha ocurrido con el deporte femenino a lo largo de los años, con el baloncesto femenino de forma específica, y cómo se ha analizado la carga en los diferentes estudios publicados,
nos encontramos con el principal problema. Y es que si colocamos en una de las bases de datos más importantes los booleanos, mujer y baloncesto, encontramos tan solo 1.329 artículos, que parece que no está mal, pero si colocamos los booleanos, hombre y baloncesto, sí que encontramos muchísimos más artículos. Pero no obstante, lo más relevante de este dato es que de esos 1.329 artículos, tan solo un 7% se dedica al análisis de la carga, a la cuantificación de la carga durante el entrenamiento y la competición de jugadoras de baloncesto. Lo cual, como profesionales del deporte, no nos da mucha información a la hora de cómo entrenar adecuadamente a este tipo de deportistas. Sin embargo, como observamos, hasta un 40% de estos estudios están enfocados en el análisis de la lesión deportiva y de la recuperación de la lesión deportiva. Conocemos, y es una evidencia, que la mujer se lesiona más, tiene más tendencia a la lesión que el hombre. Pero como profesionales del deporte nos tenemos que preguntar si podemos hacer algo durante el entrenamiento que nos permita o que provoque que estas jugadoras se lesionen menos. Y bajo mi punto de vista es necesario aumentar el número de estudios científicos en relación a la cuantificación de su carga, en relación a cómo se desplaza, a las exigencias que les provoca la competición para poder trasladarlo al entrenamiento y realizar un entrenamiento más eficaz, más individual y más específico a este tipo de población. En este sentido, nos planteamos 4 objetivos principales. En primer lugar, mostrar el nivel de evidencia científica sobre el baloncesto femenino. En segundo lugar, conocer los distintos instrumentos empleados para la cuantificación de la carga. En tercer lugar, analizar y cuantificar la carga soportada por las jugadoras durante la competición deportiva. Y por último, y para mí lo más importante, que es analizar las diferencias existentes entre el entrenamiento y la competición deportiva, que es lo que se ha hecho menos hasta ahora. Para ello, tuvimos la suerte de recoger a gran cantidad de equipos en diferentes fases competitivas, tanto en formación como en senior. También consideramos muy importante el análisis y el estudio de este tipo de jugadoras en formación, ya que existe una menor evidencia, si cabe, en este tipo de jugadores. En este sentido, en categoría de formación analizamos un infantil autonómico de aquí de la ciudad durante una fase competitiva. Analizamos también un junior femenino a nivel autonómico, analizamos una Final Four, concretamente la Final Four madrileña, donde recogimos datos de más de 60 jugadoras de 4 equipos diferentes. Y por último, en junior a nivel nacional, a nivel de selección autonómica, durante la competición de un campeonato de España. Por parte de la categoría senior, tuvimos la suerte de poder registrar datos tanto en baloncesto senior amateur como en baloncesto senior profesional. En este caso, el senior autonómico también se registró una fase competitiva donde analizamos sus entrenamientos y partidos en el club de aquí de la ciudad y un senior profesional de la Primera Liga Nacional Española. Para la recogida de estos datos, cada jugadora se equipó con una banda de frecuencia cardíaca Garmin y un dispositivo inercial WIM. Estos datos fueron a su vez analizados a partir de su software S-Pro y también tuvimos la suerte en algunos de los estudios de contar con un sistema de posicionamiento local a través de la configuración de diferentes antenas en el campo que nos permitía observar en tiempo real diferentes variables durante el entrenamiento y el partido, además de poder observar, como veis en pantalla, cómo se distribuían y cómo se movían las jugadoras en la cancha. Una vez conocido esto, voy a pasar a desarrollaros los principales artículos publicados en el marco de esta tesis doctoral. En primer lugar, en función del objetivo 1, que fue mostrar el nivel de evidencia científica sobre el baloncesto femenino, publicamos una revisión sistemática donde analizamos diferentes artículos que cuantificaban la carga, ya fuese en entrenamiento o en competición deportiva en baloncesto femenino.
En este sentido, colocamos en diferentes fases de datos los booleanos, basketball, female or women, training or competition y load or demands, y encontramos en un primer momento un total de 644 artículos. Después de registrar los artículos que aparecían de forma duplicada y después de realizar diferentes tipos de cribados en relación con distintos criterios de exclusión que establecimos, nos quedamos con un total de 26 artículos científicos que desarrollaban esta temática. Estos 26 artículos científicos fueron analizados en relación con diferentes variables. En primer lugar, en función de su objeto de estudio, si realizaban el análisis de datos en entrenamiento, competición o ambas, el nivel o la categoría de la muestra que analizaban, el tipo de carga que analizaban, ya fuese carga externa o carga interna, para ello los instrumentos que utilizaban y a partir de esos instrumentos qué variables daban. A partir del análisis de estas variables, creamos una especie de gráfico muy ilustrativo, donde podemos observar cómo fue la categoría senior donde se habían desarrollado una mayor cantidad de estudios. Y las categorías de formación, tanto 15, 16 o 18, el número de estudios era más reducido. También, si observamos qué tipo de análisis hacían, si de entrenamiento o de competición, observamos cómo en categorías de formación se primaba más el estudio del entrenamiento deportivo, mientras que durante el análisis de datos en categoría senior, la mayor parte de los artículos publicados analizaban la carga en competición. En relación con el análisis de la carga externa y carga interna de forma conjunta, sí que encontramos diversos artículos que analizan la carga de forma global, lo cual es muy positivo, pero no encontramos esos estudios que analicen de forma conjunta el entrenamiento y la competición deportiva. Vemos como tan solo se encontraron 4 estudios que analizaban de forma conjunta estos dos parámetros, lo cual proporcionaría el aumento de este tipo de estudios, proporcionaría una visión más global de las demandas de juego de los atletas, lo cual es la principal conclusión que obtenemos de esta revisión sistemática. En segundo lugar, con el segundo objetivo nos planteábamos conocer distintos instrumentos de medición para la cuantificación de carga y para ello comparamos 3 tipos de instrumentos, 3 tipos de métodos de cuantificación. Recogimos un total de 219 tareas de entrenamiento, en este caso la recogida de datos con el senior amateur, y registramos la carga con un dispositivo inercial WIMU, donde obtuvimos la carga externa, una banda de frecuencia cardíaca, donde obtuvimos la carga interna, y a través de una hoja de registro, concretamente la hoja de registro SIATE, conseguimos o cuantificamos una carga subjetiva del entrenamiento. La carga externa objetiva, el valor que obtuvimos de carga fue a través de la variable player load, de carga interna a través de la variable de porcentaje de frecuencia cardíaca máxima y de carga subjetiva a través de la hoja de registro SIATE, donde se valoraba cada tarea dependiendo de diferentes parámetros. Se le daba un nivel u otro. Por ejemplo, el espacio de juego. Si una tarea era realizada en media pista, se le otorgaba un valor de carga menor que si esa tarea se realizaba en pista completa. Y esa tarea en pista completa también tenía un valor de carga menor que otra tarea que se realizara en pista completa y con oleadas. Este es más o menos el sentido de esta hoja de observación. En relación a los resultados obtenidos, encontramos en la literatura que debido a la diversidad de técnicas empleadas para la recogida de datos, da lugar a que no exista una homogeneidad, porque miden de forma diferente. Por ejemplo, si observamos este gráfico, tenemos a la izquierda los valores de player load, que van de 0 a 50, y a la derecha los valores de carga subjetiva, que nos daba la hoja de registro SIATE, que van de 0 a 160. A priori, estos dos valores no se pueden comparar, ya que no están midiendo lo mismo. Pero si observamos cómo fluctúa, estas son las diferentes tareas de entrenamiento que recogimos, si observamos cómo fluctúa la carga a lo largo de estas tareas, vemos que lo hacen
midiendo diferente, pero lo hacen de forma similar. Cuando el valor de carga de una tarea, el valor de carga de player load de una tarea sube, el valor de carga subjetiva también sube. Entonces vemos que no miden lo mismo, el valor no es el mismo, pero que sí fluctúa de forma similar. Por tanto, tuvimos la idea de realizar un estudio de correlación para ver si verdaderamente medían lo mismo y obtuvimos un valor de correlación entre la variable player load y la carga subjetiva de 0,8, lo cual es un grado de correlación muy alto. Que ya se habían realizado otro tipo de estudios con correlaciones altas, principalmente entre variables de carga interna, como puede ser la RPE y la frecuencia cardíaca, pero que no se había hecho hasta ahora con este tipo de variables. ¿Cuál es el principal resultado que obtenemos en esto? En que un sistema de medición muy costoso, al final, mediante una hoja de observación de bajo coste, conseguimos medir prácticamente lo mismo. Evidentemente, con este tipo de dispositivos tenemos una mayor información, pero en este sentido, si mediante una hoja de observación podemos obtener valores similares de carga, no podemos, planteamos no poner como excusa el no tener estos recursos económicos para poder cuantificar la carga. Se puede hacer y se puede hacer con un bajo coste, con un bajo coste económico. En relación al objetivo 3, que fue analizar y cuantificar la carga soportada en competición, analizamos la competición en relación a diferentes parámetros. En primer lugar, en relación a la modalidad de juego, comparamos la modalidad en auge de juego, que es el 3x3, con el 5 contra 5. También analizamos la competición en función del tiempo de juego, del tiempo que pasaban las jugadoras en la cancha. Y en tercer lugar, analizamos la competición en relación con la posición de juego y en relación con el periodo de juego. Este es el resumen de los distintos estudios, de los tres estudios que hemos comentado ahora, donde la variable independiente, como decíamos, es la modalidad de competición, los minutos de juego y la posición y el periodo de juego. En función de la modalidad de juego, encontramos resultados a nivel de carga interna muy superiores en la modalidad de 3x3 en comparación con la de 5 contra 5. Vemos que sí, sostienen valores de frecuencia cardíaca máximos similares, pero el porcentaje al que trabajan las jugadoras en una modalidad y otra, vemos que es bastante superior en la modalidad de 3x3. También lo podemos observar aquí abajo, donde la mayor cantidad de tiempo que pasan las jugadoras en zona 6, en porcentajes superiores al 90%, es muchísimo mayor en el 3x3 comparado con el 5 contra 5, que se distribuye de una forma más homogénea. En el caso de las variables de carga externa, obtuvimos un mayor número de impactos y saltos por minuto en la modalidad de 3x3 en comparación con la modalidad de 5 contra 5. No ocurrió lo mismo en el caso de los pasos por minuto, que sí que fueron superiores, aunque no significativamente, en la modalidad del 5 contra 5, principalmente debido al mayor espacio de juego. Atendiendo al tiempo de juego, encontramos en la literatura que se dividen a los jugadores en jugadores importantes, que son aquellos que juegan un mayor número de minutos, y jugadores menos importantes, que son los que juegan un menor número de minutos. En este caso, nosotros hicimos una división de 4 tipos de jugadoras, aquellas que jugaban de 1 a 10 minutos, de 10 a 20, de 20 a 30 y de 30 a 40. En este sentido, observamos que en todas las variables, ya sea de distancia, sprints, impactos, saltos o player load, vemos cómo aumenta la carga de forma progresiva a lo largo de los minutos en la cancha, pero observamos como a partir del minuto 30 ese aumento no es tan progresivo y decae levemente. Esto quiere decir que a partir del minuto 30 de juego de la jugadora se produce una bajada en su rendimiento final. Esto también lo podemos observar de una forma más concreta si estudiamos las variables por minuto, porque estas son acumulativas. Por ejemplo, si observamos la distancia explosiva recorrida por minuto por parte de las jugadoras, observamos cómo las jugadoras que juegan de 1 a 20 minutos son las que más distancia explosiva por minuto recorren.
¿Qué quiere decir esto? Que principalmente las jugadoras menos importantes o los jugadores menos importantes se les asigna roles específicos que principalmente implican una mayor intensidad en sus acciones, principalmente a nivel defensivo. Cuando los entrenadores sacan a este tipo de jugadores y jugadoras a cancha, es con un rol, como digo, específico de defender a un jugador, de cambiar el tipo de defensa, pasar a una defensa más presionante, y esto provoca que los pocos minutos que este tipo de jugadoras están en cancha lo hagan a una mayor intensidad. Además, que también tienen una menor fatiga acumulada y pueden ser capaces de realizar esto y no bajar su rendimiento como ocurre con aquellas jugadoras con más de 30 minutos en pista. En relación al puesto y al periodo de juego, encontramos valores muy variables en relación a los puestos específicos de juego, pero principalmente se pudo observar que tanto jugadoras en posiciones de base y alero, en posiciones exteriores, tienden a cubrir más distancias y hacerlo a más intensidad, mientras que las jugadoras interiores tienen una intervención más limitada en el juego. Esto va a ser muy importante a la hora de entrenar de forma diferente a este tipo de jugadoras. En relación con el periodo de juego, encontramos en la literatura que existe una tendencia clara a la realización de acciones a una mayor intensidad en la primera parte. Pero en este caso, en esta investigación, que fue en la recogida de datos de la Final Four, donde la mayor parte de los partidos se decidían al final y tenían finales de partido ajustados, observamos cómo las jugadoras sí eran capaces de realizar acciones a una mayor intensidad en los minutos finales, donde la competición les exigía un mayor compromiso a nivel físico y donde evidentemente decidían el resultado final del partido. Lo cual también es muy importante a la hora de entrenar este tipo de acciones en jugadoras que han acumulado ya una gran cantidad de fatiga. Pasamos al objetivo 4, que fue analizar las diferencias entre el entrenamiento y la competición deportiva. Esto lo realizamos en relación con las situaciones reducidas de juego. En el primer estudio publicado analizamos la carga dividiendo el entrenamiento en Small Side Games, como decíamos antes, y Full Games, y esto lo comparamos con la competición. En segundo lugar, solo analizamos el full game en entrenamiento, el 5 contra 5 en el entrenamiento, lo comparamos con la competición y además lo hicimos en relación con las posiciones de juego. Y por último, publicamos 2 artículos donde analizábamos cómo fluctuaba la carga a lo largo de la semana, a lo largo de las sesiones, y lo comparamos con el partido, buscando una modulación de la carga similar en los estudios, realizando uno en formación y otro en baloncesto profesional de élite. Y pudimos encontrar también diferencias en su modulación de la carga semanal. Este de nuevo es el resumen de los artículos, como de los 4 artículos que os he comentado ahora, como variable independiente, la situación de juego del entrenamiento, la situación de juego en la posición de juego y el día de la semana, en formación y en categoría senior. En relación con la situación de juego empleada, partimos de la base de que los jugadores y jugadoras deberían experimentar unas demandas físicas similares a la competición durante el entrenamiento, en momentos puntuales. Y vamos a observar si esto verdaderamente ocurre así. En el caso de las variables de carga interna, observamos cómo la competición fue superior en los valores de frecuencia cardíaca media y frecuencia cardíaca máxima, en comparación con las situaciones reducidas de juego. Y además, de aquí sacamos un valor muy importante, y es que la frecuencia cardíaca media obtenida en competición fue similar a la frecuencia cardíaca máxima obtenida durante las situaciones reducidas de juego, lo cual puede provocar riesgo a la hora de competir, a la hora de la competición en este tipo de jugadoras, ya que al final están entrenando a unos niveles de frecuencia cardíaca máxima que luego en competición van a ser los niveles medios. En relación con las variables de carga externa, encontramos un mayor número de saltos y pasos por minuto durante la competición en comparación con las situaciones de juego, tanto Small Side Game como Full Game, y no encontramos lo mismo en el número de impactos, donde, aunque no fue significativo,
fueron superiores en las situaciones de Small Side Games. Esto puede ser posible debido a, como decíamos antes, en la modalidad de 3x3, al tener un espacio de juego más reducido y un menor número de jugadoras, provoca un mayor contacto entre ellas, un mayor número de acciones que podría provocar a la ejecución de un mayor número de impactos. En este sentido, ya que nos hemos planteado en un primer momento que las jugadoras deberían experimentar unas demandas similares a la competición, muchos autores proponen una serie de cambios en las tareas, como pueden ser la realización de estos small side games, de estas situaciones de juego reducidas, pero manteniendo el espacio real de juego, lo que provocaría una mayor demanda, principalmente de carga interna. Por otro lado, en el caso de tareas de full games, autores proponen la realización de partidos lo más reales posibles durante el entrenamiento con ausencia de paradas, principalmente debidas a correcciones. Y esto incrementaría también las cargas de trabajo. Atendiendo al puesto específico, realizando este mismo análisis entre tareas de full game de 5 contra 5 con la competición oficial, no encontramos tampoco que en ningún momento el entrenamiento fuese más exigente o similar a la competición. La competición siempre fue más exigente, a excepción, de nuevo, del número de impactos, como ha ocurrido antes, y también quería hacer hincapié a la variable de saltos por minuto, que fue superior durante la competición en comparación con el entrenamiento, pero que, por ejemplo, si observamos la posición de alero, sí que, aunque no fue significativo, obtenieron unos valores un poco superiores en entrenamiento en relación a la competición. Señalo esta variable porque me parece importante a la hora de comentaros ahora los próximos estudios publicados. Por último, en relación al orden semanal de las sesiones, en categoría de formación, no encontramos que la carga de las diferentes variables fluctuase o se modulara de una forma similar. Y esto es muy importante, como proponen Vargas y colaboradores, y es que la carga de entrenamiento debe ser modulada siempre con el objetivo de enfrentar a la competición en las mejores condiciones posibles. Esto no lo observamos en esta categoría, viendo cómo sí que se puede obtener durante la semana, por ejemplo, en el caso de Player Load, un volumen de carga similar a la de la competición, puede ocurrir también muy similar en el número de pasos, pero sí observamos la variable a nivel de intensidad, a nivel de ponderada al minuto, observamos como si la competición fue la condición más exigente. Al final sí que encontramos un volumen similar de carga durante los entrenamientos, pero no ocurría lo mismo a nivel de intensidad. Y en segundo lugar, me gustaría comentar la variable de saltos y saltos por minuto, como he dicho antes, que quería comentar, y es que en este caso sí que encontramos que el número de saltos ejecutados por las jugadoras fue muchísimo menor durante el partido en comparación con el entrenamiento. ¿A qué consideramos que puede ser debido? Pues principalmente al uso de tareas específicas que impliquen un mayor número de saltos. ¿Qué puede ser esto? Pues tareas, por ejemplo, de volumen de tiro o con objetivo de mejorar el rebote ofensivo, el rebote defensivo, donde provoquemos en las jugadoras un mayor número de saltos, que a priori sería innecesario porque no son los que va a demandar la competición. En el caso del baloncesto profesional, del análisis en baloncesto profesional, sí que encontramos una modulación de carga similar en las diferentes variables. Por ejemplo, observamos a nivel de carga de player load como la primera sesión semanal posterior a entrenamientos el volumen es más bajo, esto aumenta en la segunda sesión de entrenamiento y vuelve a bajar en la siguiente sesión de entrenamiento previo a partido. El volumen, la modulación del volumen a priori es correcta, pero si observamos a nivel de intensidad, también llegaríamos a la competición en las mejores condiciones posibles, porque a nivel de intensidad va aumentando progresivamente durante la semana. El volumen se modula, pero la intensidad siempre va en aumento a través de la semana para llegar a la competición en la mejor posición, en la mejor exigencia posible.
En este caso ocurre lo mismo que en categoría de formación con el número de saltos y saltos por minuto, siendo muchísimo menor y significativamente menor durante la competición deportiva. Para terminar, me gustaría definir una serie de conclusiones y aplicaciones prácticas que me gustaría que os llevarais para casa. Y es que principalmente como conclusiones generales se ha demostrado que existe una escasa producción científica sobre carga soportada en baloncesto femenino. Se ha demostrado también la existencia de métodos fiables de cuantificación de carga de bajo coste. Se ha definido la competición oficial, lo que permite una prescripción por parte de preparadores físicos y entrenadores de una forma más específica. Y por último, se ha comprobado que el entrenamiento no iguala las exigencias provocadas por la competición y eso tenemos que intentar que no ocurra. En relación al primer objetivo, una vez estudiada cómo se ha llevado a cabo la evidencia científica en baloncesto femenino, se propone que es importante aumentar esta producción científica en relación con el estudio del entrenamiento y la competición de forma conjunta. También sería importante realizar o aumentar la evidencia científica mediante estudios en categoría de formación para al final no tener que trasladar resultados obtenidos en baloncesto masculino de élite para niñas o jugadoras de baloncesto en formación, y también el uso de nuevas tecnologías sería muy importante a la hora de poder dar una evidencia científica mayor, una mayor cantidad de datos y resultados en este ámbito que es el baloncesto femenino. En segundo lugar, al demostrar la existencia de métodos fiables de cuantificación de bajo coste, corroboramos que cuantificar entrenamientos, la carga de entrenamientos en equipos con menos posibilidades económicas o como puede ser el baloncesto de cantera, ya no es un problema, se puede hacer y no necesitas gastarte o emplear tanto dinero en esto. En relación al análisis de la competición, se ha demostrado que la modalidad de 3x3 ha sido más intensa que la de 5 contra 5. A día de hoy ya existen jugadores y jugadoras especialistas en esta modalidad y se tienen que establecer una serie de pautas para su entrenamiento, ya que el entrenamiento del 5 contra 5 les va a servir, pero no es tan específico ni tan individualizado como puede ser un entrenamiento en relación a las cargas obtenidas en la modalidad de 3x3. También se encontraron diferencias entre puestos específicos. Con esto lo que se propone es un trabajo en subgrupos de entrenamiento. El desplazamiento de jugadoras exteriores no va a ser similar al de jugadoras interiores como hemos visto, ni entre bases y aleros va a ser similar. La jugadora en posición de base va a realizar un mayor número de desplazamientos con balón, donde va a tener que sobrepasar a una posición con bote, donde va a tener para ello que realizar un mayor número de cambios de ritmo y cambios de dirección, mientras que las jugadoras en posición de alero pueden desplazarse la mayor parte del tiempo por la cancha sin esta oposición directa, ya que no tienen que trasladar el balón, o jugadoras interiores que al final necesitan un mayor número de esfuerzos estáticos cerca del aro y un desplazamiento eficaz más corto que el resto de jugadoras. En relación con el periodo de juego, se ha demostrado que el rendimiento físico resulta variable a lo largo del partido. Por tanto, es importante también durante el entrenamiento trabajar en bloques. Hemos encontrado como resultado principal que en partidos con finales ajustados, la competición exige a las jugadoras unos esfuerzos más intensos en estos finales de partido, en fatiga, por lo que debemos intentar reproducir este tipo de situaciones también durante el entrenamiento. Y por último, se ha demostrado que a mayor tiempo en pista el rendimiento disminuye. Por tanto, dos consideraciones importantes. En primer lugar, controlar el volumen de minutos durante el partido. Y si yo tengo una jugadora muy importante de la cual no quiero que disminuya su rendimiento al final del partido, debería entrar a disputar ese último cuarto con un número menor de 30 minutos en su casillero. Por otro lado, también es importante preparar física y fisiológicamente, aunque también
psicológicamente a esas jugadoras que juegan menos y que en ese minuto o en esos 2 minutos que entra a pista tenemos que intentar prepararlas para que sean capaces de realizar esos esfuerzos a máxima intensidad que exigimos de ellas. Por último, en relación a que el entrenamiento no igualó las exigencias provocadas por la competición, ni el uso de Small Side Games ni el uso de Full Game igualaron estas exigencias, debemos como profesionales en el sector, como profesionales del deporte, como entrenadores, como preparadores físicos, ser capaces de, a partir de los resultados obtenidos, los resultados que podemos leer en los diferentes estudios científicos, construir tareas que demanden una mayor intensidad durante el entrenamiento. Tenemos que ser capaces de diseñar y modificar las reglas de este tipo de tareas para demandar en las jugadoras una mayor carga interna, una mayor carga externa, que ejecuten un mayor número de saltos, que tengan un mayor número de impactos. Debemos de ser capaces, a partir del diseño, de conseguir este tipo de cosas. Esto puede ser modificando el terreno de juego, el espacio de juego empleado, modificando las reglas, estableciendo unos ratios de trabajo y descanso, principalmente los que ocurren durante la competición, pues saber si tenemos que trabajar en 3 oleadas o durante 40 segundos y descansar o tener un descanso activo de 10, este tipo de cosas. Además también de intentar trabajar en distintos umbrales de rendimiento o de carga o a nivel de frecuencia cardíaca, ser capaces de saber que con el diseño de este tipo de tareas consigo que esta jugadora llegue al umbral X. Creo que es la conclusión y la aplicación más importante en este tipo de estudios, el conseguir trasladar toda esta información al entrenamiento y además corroborar que esto se realiza de la mejor forma posible y que verdaderamente se usa y se está consiguiendo. Sin más, daros las gracias por vuestra atención y quedo a vuestra disposición para todo tipo de preguntas que deseen hacerme. También tenéis mi email por si tenéis alguna pregunta más extensa o queréis poneros en contacto conmigo. Muchísimas gracias.